elementos de micro y macroeconomía. El tema de la clase de hoy será evolución del pensamiento económico. Les cuento que la historia del pensamiento económico es la disciplina que intenta explicar el proceso cronológico, es decir, desde el nacimiento, el desarrollo y todos los cambios sobre las distintas ideas de la economía en las distintas sociedades. No es lo mismo que el estudio de la historia económica, porque la historia económica se dedica a analizar los hechos económicos y su evolución en el tiempo, pero el pensamiento económico estudia todas las ideas económicas que hubo a lo largo de la historia. Para dar comienzo al estudio de la evolución de los pensamientos, podríamos situarnos en la antigua Grecia, en la época de las ideas de los filósofos, allá cerca del año 400 a.C. Después podemos pensar en la época del mercantilismo, en la fisiocracia, en las escuelas clásicas, luego las escuelas socialistas, donde teníamos uno de los representantes más conocidos, que era Marx. También la escuela keynesiana, la escuela neoclásica, el monetarismo, ya cerca de los tiempos más actuales. Pero hoy precisamente hablaremos de las ideas del pensamiento económico de la antigua Grecia, donde surgen los primeros pensadores que eran en ese tiempo los grandes filósofos de la época. Miren a quién tenemos acá. Aristóteles era uno de ellos, pero no era el único. Les presento a Jenofonte y Platón. Estos que eran políticos intervencionistas, porque intervenían con todas sus ideas en el funcionamiento de las sociedades, que en verdad ellos llamaban a esas sociedades a las cuales pertenecían las polis. Si pensamos en uno de los primeros referentes filósofos de esa época, nos viene a la mente Jenofonte, que era uno de los filósofos que creó las primeras ideas o definió las primeras ideas acerca de la riqueza. También dio una idea referida a qué significaban las utilidades para él en esos momentos, escribió libros económicos y además trató temas como los de los tributos o los impuestos que se les cobraba a los extranjeros cuando ingresaban a sus territorios. Esos impuestos que se le cobraba a los extranjeros eran los que servían para que tuvieran las polis o las ciudades dinero para sustentar su mismo estado. Consideraba Jenofonte que la actividad económica más importante era la agricultura, y a partir de la agricultura se desarrollaban todas las otras ramas de la producción. Además, es uno de los primeros referentes que habla del valor de las cosas y uno de los primeros referentes que habla de la división del trabajo. Esto de que cada uno se especialice en lo que mejor sabe hacer y que cada uno de los trabajadores se dedique a una actividad específica era, desde ese entonces, la división del trabajo. Pensando en esa época, se me viene a la mente rápidamente Platón, que era otro de los filósofos que aportaron muchas ideas referidas a la economía y a la política. Básicamente, pensando en lo que él aportó a la economía, podríamos decir que él también elabora un concepto acerca de las riquezas y que también en su obra La República habla de un modelo de sociedad perfecta, que para que ésta sea perfecta tenía que tener un conjunto de ideas económicas, como por ejemplo la idea de la división del trabajo, igual que Jenofonte. También habla Platón, es uno de los primeros que menciona el dinero como patrón de medida, como un patrón numérico. Bueno, pero no nos podemos olvidar
de otro de los filósofos importantes e imponentes de esa época, como Aristóteles. Aristóteles también hizo sus aportes a todo lo que tenía que ver con la economía en sí. Él escribe libros donde hay fundamentos económicos, como el libro Política, y además usaba la palabra economía para referirse a la administración dentro de una casa o de una familia, que es un poquito como conocemos hoy a la definición de la economía como ciencia. Recuerden que hablamos de la economía como la ciencia que se ocupa de la administración de los recursos escasos. Y miren quién fue el primero en introducir estas ideas sobre la administración en una familia. Además, Aristóteles es el que distingue entre las primeras técnicas económicas que tienen que utilizar las empresas y las familias para poder administrarse correctamente. Y da los primeros indicios de un concepto muy importante, que es el valor de uso y el valor de cambio de un bien, que vamos a ver luego que no es lo mismo hablar del valor de uso que del valor de cambio. Además, Aristóteles estudió la transformación del dinero en capital y también tenía en cuenta, como Platón y Jenofonte, la división del trabajo, pero además agregó la idea de los mercados.